Hay personas que no saben qué hacer con sus emociones y hay otras personas que sí aprendieron a sostener su mundo emocional. Hoy vamos a entrar en la corte de las copas, la parte del tarot que revela cómo sientes, cómo amas y cómo te vinculas. Y cuando descubras con cuál de estas cartas te identificas, vas a entender mucho más de ti. En la corte de las copas, ese mundo emocional se expresa a través de los personajes. La emoción deja de ser solo una experiencia interna y comienza a expresarse en la forma en que nos vinculamos. Aquí no hablamos solo de sentir, hablamos de cómo nos enamoramos, cómo reaccionamos y cómo aprendemos a sostener aquello que sentimos. Ahora veamos cómo el mundo emocional toma forma en estas 4 figuras. Desde la sensibilidad que despierta el paje de copas hasta la madurez emocional que contiene y guía el rey de copas. El paje de copas representa una energía juvenil, soñadora y creativa, profundamente conectada con el mundo emocional. Es sensibilidad, intuición y apertura a lo que emerge del interior. Es la parte de nosotros que comienza a reconocer la emoción y a relacionarse con ella sin juzgarla. Si observamos la carta, vemos a un joven sosteniendo una copa y dentro de ella aparece un pez. Este símbolo rompe la lógica porque representa lo inesperado del mundo de las emociones, intuición, ideas o mensajes que surgen de lo profundo. Su vestimenta, colorida y decorada con flores de loto, refuerza su conexión con la sensibilidad, la creatividad y la apertura emocional. El mar detrás está en calma, lo que transmite una sensación de serenidad emocional. El paje de copas representa una energía joven, soñadora y receptiva, que se deja guiar por lo que siente y que comienza a descubrir su mundo interior. En la vida cotidiana, esta carta aparece cuando algo te mueve emocionalmente. Puede ser una noticia, una intuición, una conexión sutil o una emoción que surge sin previo aviso y te invita a prestar atención a lo que está ocurriendo en tu interior. El paje de copas marca el inicio de una relación más consciente con tu mundo emocional, donde lo importante no es entender, sino permitirte sentir. El caballero de copas representa a alguien soñador, idealista y encantador, que se mueve con una energía pausada, pero con intención. Es quien avanza guiado por su intuición y por el deseo de vivir algo significativo. Habla de propuestas sinceras, de acciones impulsadas por el corazón y de una sensibilidad que busca expresarse. Si observamos la carta, un caballero con armadura cabalga sobre un caballo blanco, sosteniendo una copa con gesto delicado. Su postura revela autocontrol y sensibilidad, porque comprende que cada emoción merece ser tratada con cuidado. El caballo blanco simboliza la pureza de intención y la nobleza del alma que avanza sin prisa. Su casco alado y los peces en su vestimenta refuerzan la conexión con la intuición y la creatividad. El río que lo acompaña representa movimiento emocional presente en su camino. El caballero de copas es un mensajero emocional que nos invita a recorrer el mundo con el corazón abierto. En la vida cotidiana, el caballero de copas aparece cuando te dejas guiar por lo que sientes. Se manifiesta en momentos donde hay apertura emocional, sensibilidad y deseos de vivir una experiencia significativa.
como cuando te enamoras, te inspiras o conectas con algo o con alguien que despierta una ilusión. El caballero de copas es un mensajero emocional que se expresa con el lenguaje del alma. La reina de copas representa la profundidad emocional y una sensibilidad que se ha desarrollado con el tiempo. Es empática, intuitiva y está profundamente conectada con el mundo emocional. Su energía es receptiva, cercana y protectora, mostrando una forma de vincularse que cuida, contiene y acompaña. Si observamos esta carta, la reina sostiene una copa cerrada. Este detalle nos indica que no todo lo que siente está disponible para los demás. Algunas emociones necesitan ser resguardadas, comprendidas y sostenidas en lo más íntimo. El mar a su alrededor está en movimiento, pero ella permanece estable, mostrando una conexión profunda con lo emocional, pero sin perder el equilibrio. Su trono junto al agua refuerza su vínculo con la intuición y la sensibilidad, mientras que su postura nos recuerda que, aunque está en contacto con sus emociones, no se deja arrastrar por ellas. En la vida cotidiana, la reina de copas aparece cuando acompañas a otros desde la comprensión y la contención emocional. Se manifiesta en momentos en que eliges cuidar, escuchar y respetar los procesos emocionales, tanto propios como ajenos. Es esa etapa en la que tu sensibilidad deja de ser fragilidad y se convierte en fortaleza que guía, protege y sostiene. El rey de copas representa el liderazgo, la madurez y el dominio emocional. Ha aprendido a habitar sus emociones con conciencia, manteniendo la calma incluso en momentos de intensa crisis. Es una energía empática, serena y firme, capaz de acompañar y guiar a otros con respeto y comprensión por lo que están viviendo. Si observamos la carta, el rey está rodeado de agua en movimiento, pero su postura se mantiene firme y estable. Este contraste es clave. El entorno puede ser cambiante, pero él no se deja arrastrar por lo que ocurre a su alrededor. Su trono flotante refuerza esta idea, mostrando que su estabilidad no depende de lo externo. En su mano derecha sostiene una copa, símbolo de su conexión con las emociones y la intuición. Y en la izquierda un cetro que expresa autoridad y dominio interior. El mar agitado y los elementos que lo rodean hablan de la intensidad emocional del entorno, mientras que su presencia serena refleja claridad, control y madurez. En la vida cotidiana, el rey de copas se manifiesta cuando puedes sostener una situación emocional con calma y claridad. Cuando dejas de actuar desde el impulso y comienzas a responder desde la conciencia. También aparece cuando acompañas a otros desde la estabilidad, ofreciendo contención sin perder tu propio centro. En la corte de las copas, el corazón deja de sentirse perdido y comienza a tomar su lugar. Sentimos, idealizamos, profundizamos y aprendemos a sostener. Y solo entonces la emoción deja de ser algo que nos arrastra y se convierte en algo que podemos integrar y dirigir. En la siguiente clase entraremos en el palo de las espadas, donde la mente comienza a tomar protagonismo. ¡Nos vemos!